Bienvenidos amigos al quinto episodio de Cosmo Criaturas. Como siempre les saluda su amigo Luis Carlos Salazar. Pueden buscarme tanto en Twitter como en Instagram como luiscar_salazar y nuestras redes en Cosmo Criaturas como Cosmo Criaturas siempre en Twitter, Instagram y Facebook. Lo que nos trae hoy es algo que pues si ya escucharon el episodio anterior pues los incito a que vayan a escucharlo para estar más en contexto. No es que sea necesario, pero sería más aterrizado el contexto de este episodio. Les tengo una pregunta. ¿Han visto pasar una silueta oscura por el rabillo del ojo? ¿O se la han topado de frente? Una silueta deforme, pero con rasgos muy humanos se les cruzó frente a sus ojos deambulando por el lugar, desapareciendo entre las paredes. A veces les ha pasado, ¿no? No, amigos, no hablo del negro de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de la gente sombra, que son mejor conocidos como Shadow People también, o también como Shadow Hat People, algo así. Tú y yo somos uno solo, algo así va la cosa. Muy bien, vamos a hablar de lo que es la gente sombra y cuál es el origen del nombre en sí. ¿Dónde surgió el nombre gente sombra? Para no decirles pues de una forma muy discriminativa, muy racial, considero yo, pues el término gente sombra fue acuñado por primera vez el 12 de abril del año 2001 en el programa de radio Costa a Costa con Art Bell. Durante esta transmisión, pues el programa mantuvo una conversación con un nativo americano llamado Harley Regan, con un nombre nativo como Swift Deer. Swift de trapeador, creo yo, y Deer de venado. Venado trapeado, algo así. En donde pues desde la cosmovisión nativoamericana se habla de seres que irrumpían en la vida cotidiana de los nativos. ¿Cuál es la acción de estos seres en sí entonces aparte de irrumpir? Porque uno puede irrumpir pero tiene como que una motivación. ¿Cuál es la acción en sí? Pues el nativo decía, pues tienen una movilidad similar a la de los humanos, son muchas veces percibidos por el ojo humano, generalmente con la visión periférica, eso quiere decir a los lados, y aunque los niños pues los ven más claramente que algunas otras personas. Algunas de estas entidades, si bien poseen movilidad, permanecen en sitios claves. Otras son deambuladoras, su movimiento se describe a veces como errático y algunas veces como un fluido. Muchas veces se confunde a la entidad con fantasmas y la verdad es realmente difícil lo que es diferenciar y determinar cuando se trata de una forma fantasmal, sobre todo porque estas entidades pueden asumir formas ajenas a sí mismos, pero por lo general las entidades se presentan como seres mucho más corpóreos, un poquitito como que más sólidos, con masa. Pese a eso, pues atraviesan muebles y paredes. Su aspecto es atemorizante y sus expresiones generan pues estados de pánico. Como lo escuchamos en el episodio anterior, hay gente que se queda fría cuando ve estas cosas. Muestran también afilados dientes, ojos de colores como fluorescentes, desde rojo, amarillo, anaranjado, verde, colores por el estilo. Extremadamente pues con dedos también largos. Y por otro lado, los fantasmas no parasitan así directamente a las personas, no es que estén ahí chingue y chingue y chingue. Las entidades estas conocidas como gente sombra, como que quieren que uno las mire, como que ustedes no sé si han visto los videos de Ghost of Carmel, Maine. Es un señor que tiene este problema en su casa y está tan bien documentado que uno puede decir ¿qué? Ahí cómo le hace uno. Hay gente que dice, no, que ese es un gato, no, que ese es ropa, no, que como el señor vive ahí ya sabe dónde grabar y todo, pero ustedes se dan cuenta que el señor es tan natural y tan... Su reacción es como que muy natural, no da mayor detalle, no da menor detalle, es el momento que está viviendo el señor. Y está muy bueno, por si lo quieren ver, pueden buscar Ghost of Carmel, Maine. Y el señor pues graba 1 hora porque es un recorrido por toda su casa. Y se dan cuenta pues, como en esos videos árabes que se pusieron muy de moda, que por ejemplo ellos miran un fantasma hacia el fondo de un cuarto y dicen, ay, es un niño, vamos a grabarlo. Y les da tiempo pues de llegar donde está el niño y a veces el niño se mueve de esquina a esquina, graban para un lado ellos mientras el disque fantasma se da la vuelta a las espaldas, graban para el otro lado del cuarto y sorpresa pues el fantasma ya no está en el cuarto. Eso no sucede así con este señor, es bien complicado, es muy difícil de decir esto es orquestado. Pero por lo general, volviendo al tema, las entidades se presentan como más, como ya se los dije, como que con una misión o con la intención de agredir. Si escucharon el episodio anterior, vieron el caso de este tipo al que cuando tenía 15 años esta entidad pues solo lo estaba meciendo de la espalda y dicen que a veces esa es la intención de ellos, como que robar la energía de gente que es muy, tanto te está pasando por un mal rato
o gente que tiene como que este tipo de energía muy aumentada, por así decirlo. En este caso, pues él era un joven de 15 años, entonces es como que un poquitillo más obvio que una entidad así se robe la energía de un joven de 15 años, porque dice que respecto a los niños, por aspectos que desconocen, yo se lo asumo tal vez a que tal vez el alma o el ser de los niños es un poquitillo más inocente, más puro, tienen como que esa barrera de decir conmigo no. Pero igual, como está el caso de los niños de Ilford, si ya lo vieron también en el podcast, es de jugar varias cosas. Estos seres como que son más interdimensionales, perdón. En otro testimonio, pues se les describe generalmente como faltos de masa también, aunque su naturaleza es la de una estructura vaporosa distorsionada. Otros describen ser amenazados, perseguidos e incluso agredidos por estos seres. Incluso las lesiones que se les ven a las personas que declaran estas cosas son arañazos, moretones o quemaduras leves, son como quemaduras de primer grado. Muchos asumen que estos seres son visitantes interdimensionales cuyas condiciones magnéticas, ambientales y energéticas pues favorecen el paso a nuestro plano interdimensional, lo cual pues explicaría su apariencia etérea y naturaleza que parece pues desafiar las leyes de la física en nuestra dimensión. Vamos a tomarlo desde una perspectiva científica. El experto en parálisis de sueño, el Dr. Herbert C. Covey, indica en su publicación La crisis de la metanfetamina, estrategias para salvar adictos, familias y comunidades, que muchos adictos o drogas como la metanfetamina bueno, obviamente ese es el título del estudio, han reportado ver gente sombra, pero no porque esta sustancia sea alucinógena, sino como el resultado de la privación del sueño que genera esta droga. Factores como la fatiga, enfermedades mentales o aspectos emocionales pueden predisponer a algunas personas a creer que tienen encuentro con estas entidades. Es como en la película de Beer Box. No sé si ustedes ya la vieron, que por ejemplo la gente cuando miraba este tipo de entidades se ponía al borde del suicidio porque no sabían describir lo que estaban viendo, y eso es lo que suele pasar. Y los que sí la miraban pues era gente con un récord psiquiátrico, por así decirlo, muy largo, entonces como que para ellos era más fácil verlos, más cómodos, y no pues no sentían como que una inquietud al momento de verlos, lo miraban incluso como entidades superiores. Y eso es lo que suele pasar con este tipo de entidades, que hay gente pues que hay aspectos que favorecen la visión de estas entidades, que respecto a este ámbito científico es generado por la mente, no es que sea un espectro o algo así que favorezca estas cosas. Olaf Blenk, neurólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología, afirmó que la más importante muestra que tiene de sus datos es que la paranoia podría estar relacionada con el procesamiento alterado del propio cuerpo, que en algunos casos puede llegar a ser mal reconocido como el cuerpo de otra persona. Son causas también por ilusiones o alucinaciones. La diferencia entre una ilusión y una alucinación es el objeto de por medio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una ilusión, no sé si ustedes han escuchado, pues han visto ilusiones ópticas. A veces en Facebook aparecen, en redes sociales, y es porque hay un objeto de por medio. La ilusión óptica se da porque hay un objeto de por medio que nos da la sensación de una ilusión. La alucinación es, por ejemplo, yo estoy viendo a una niña que está caminando por la pared con la cara así de cabeza y me está escupiendo una baba roja, por así decirlo, cuando no está ahí. Esa es la diferencia entre una ilusión y una alucinación. En esta categoría se niega que se trate de una entidad externa. A las personas pues que padecen estas experiencias se les toma como algo propio de la mente, como ya se los dije. También hay un estudio que me interesó bastante porque hay unos científicos que lograron crear gente sombra en la mente de una mujer de forma no intencional, perdón. Un artículo publicado en 2006 por la versión web de la revista científica National Geographic señaló que un grupo de médicos logró crear perturbadoras ilusiones en una persona no esquizofrénica, pero sí padecía de convulsiones. El descubrimiento pues dio algunas luces sobre procesos cerebrales detrás de los delirios paranoicos. Se dio luego de que los especialistas produjeran accidentalmente esta ilusión en una paciente epiléptica de 22 años, como ya dije el cuadro clínico, mientras la evaluaban para realizarle una posible cirugía. La mujer, que no tenía antecedentes de problemas psicológicos, dijo percibir en varias ocasiones una persona sombra que se asomaba detrás de ella cada vez que los profesionales estimulaban eléctricamente ciertas áreas del cerebro llamada unión temporoparietal izquierda. Lo que dice la jovencita fue lo siguiente:
Él está detrás de mí, casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento. Había dicho pues la chica a los médicos cuando le estaban diciendo que era lo que estaba viendo. Agregó que cuando ella agarraba sus rodillas, la sombra trataba de tomarlas también y que intentaba intervenir en sus movimientos. Esta condición alucinatoria fue temporal, pues terminó cuando se dejó de estimular el cerebro de la joven. Nuevamente vamos a la pregunta, ¿qué pasa con las personas que no encajan en este perfil? Ya vimos que hay estupefacientes, hay drogas, hay estímulos en el cerebro que tal vez favorezcan la sensación de ser observados por gente sombra, pero ¿qué pasa con la gente que no encaja en el perfil? La escritora Rosemary Ellen Guiley en octubre de 2010 decidió ir al Parque Estatal Fanstuck en Nueva York. En el lugar relataba haber tenido un encuentro muy personal con uno de estos seres. Lo que dice Rosemary es lo siguiente: salí de excursión sola y eso no siempre es una buena idea. Ese día no había nadie alrededor y tampoco en el sendero. Me dirigí a lo que se le conoce como la Cámara del Rey. Lo que es la Cámara del Rey, ya hablando fuera de la narración de Rosemary, es una estructura creada por el hombre, como una cueva, un santuario por así decirlo. Es como que el castillo de Grayskull pero en miniatura, pero no se sabe con qué objetivo fue creado. Las teorías van desde que fue construida por nativos americanos, colonos o, yendo muy atrás en el tiempo, por druidas. No saben cuál es el origen de esta Cámara del Rey. Lo que resulta extraño es que muchas personas reportan también eventos paranormales cerca de dicha estructura. Rosemary empieza a sentir el ambiente tenso y una sensación que de ser observada le quita la paz de su excursión. Voltea a ver a todos lados sin dejar de caminar entre las ruinas, buscando puntos seguros en los que podría resguardarse de algún atacante. Ella no iba pensando en muertos o en entidades paranormales, sino que si algún vivo pues le podía hacer algo. Rosemary pues empezó a recobrar poco a poco la calma y divisa el panorama con mayor atención. Rosemary pues dice lo siguiente: pude ver que una forma oscura se movía entre los árboles que estaba frente a mí y había algo muy siniestro en lo que vi. Este ser era alto, delgado y parecía tener una forma humana. Era muy borroso el contorno en sí era muy borroso y la forma era negra como la tinta. La parte inferior era casi imperceptible. No me quedé más en el lugar y salí huyendo lo más rápido que pude. Respecto a estos seres, pues tenemos la categoría que vimos que es lo que es producto de la mente, y en base a lo que vivió Rosemary pues podemos sacar otros derivados, como es la categoría 2, que dice que son seres interdimensionales. Rosemary atribuye a que pues son seres interdimensionales por lo que la hicieron sentir, que como que era muy personal el ataque. Aparte que solo ella estaba en el bosque, entonces no. Yo creo que si solo hay una persona en el bosque, no creo que sea muy personal si solo hay un ser ahí también. La categoría 2 pues serían esa. El investigador Philip Imbrogno concluye que la respuesta pues es muy simple. Son inteligentes y son una raza que precede a los seres humanos. Él afirma que la apertura de estos portales son visibles en una gran cantidad cuando hay una gran cantidad de gravitones. Estas zonas ya están como que localizadas y podemos percibir cuando aparecen o no los seres sombra. Él está incursionando en un experimento científico, dice en palabras de él, que dice que lo que van a buscar es ver en qué campos pues favorece una sobrecarga de gravitones que abra el portal a estos seres. ¿Qué son los gravitones en sí o qué es el gravitón? Fue pues una partícula teorizada en los años 30. El gravitón es la hipotética partícula que sería pues la encargada de transmitir la interacción gravitatoria, de manera equivalente como por ejemplo pues el fotón es la luz, el electrón es una carga negativa, el gravitón vendría siendo pues la partícula que constituye la transmisión de la gravedad. La teoría de este investigador es que en los portales donde aparecen estos seres tiene que haber como que una carga muy grande de gravitones que, por así decirlo, fracture las dimensiones para que ellos pasen. La categoría 3 de estos seres dice que son manifestaciones espirituales. En esta categoría pues entran reportes de fantasmas y espíritus, sombras humanoides y en especial de mujeres y niños que no pueden llegar a ser afectados por la luz. Los Jinn también, que son entidades como ya lo vimos en el otro episodio, que son como que entidades de Medio Oriente a los que se les atribuyen características malvadas. Y también está la categoría 4,
que son seres con la cabeza cubierta. Hay gente que dice que tiene experiencias con seres que tienen la cabeza cubierta, con capucha, con sombrero como de investigador o un sombrero de copa. En esta pues se describe la aparición de seres encapuchados con sombrero que son seres sólidos y no son afectados por la luz. Los relatos varían, que muchos dicen que solo observan a los testigos a la distancia y otros también dicen haber sido propensos a una agresión de parte de estos seres, que incluso los ojos de estas entidades brillan con mayor intensidad si el testigo muestra temor al contacto con ellos. La categoría número 5, que dice que son propios, estos seres son propios de algunos lugares. Esta juega tanto con la categoría de que son seres interdimensionales y que son propios de algunos lugares. La diferencia está en que son energías residuales donde tuvieron lugar eventos traumáticos muy violentos, muy negativos, por así decirlo. Posiblemente son tulpas. Como vimos en el episodio pasado, los tulpas pues son cosas que genera la mente. Probablemente no quiero faltar al respeto porque yo respeto mucho psicología, pero es como el trastorno de personalidad múltiple, por así decirlo, que si vemos los perfiles de trastorno de personalidad múltiple es porque gente a veces padece como que mucha violencia, mucha agresión y en su mente crea perfiles múltiples de otras personas que lo hacen sentir más seguro. Esto viene siendo algo así como que la gente que padece este tipo de eventos traumáticos generan una entidad que los hace sentir ya sea con mayor temor o con mayor seguridad desde la mente. Estas entidades pues se quedan en los lugares donde fueron los eventos y ahí es donde se diferencia de la fractura de la interdimensionalidad y lo que son lugares en específico, por ejemplo, casas, escuelas, hospitales y también hay una... Esto lo quería aclarar porque lo escuché como que muy lógico, que dicen que, por ejemplo, en los cementerios ya es un lugar como de descanso. Hace poco, bueno, tenemos un grupo que se llama Paranormal Guatemala en Facebook, por si lo quieren buscar, y ahí una santera nos dijo de que, por ejemplo, los cementerios, ellas lo consideraban como un lugar de descanso y de mucho respeto, y por ese lado ellas a veces tenían que pedir permiso, cosas de ella muy respetable y muy prudente, cosas de ellos, ¿verdad? Pero dice que son lugares de descanso, entonces ella no le ve el sentido a que muchas transmisiones paranormales se den en cementerios, porque son lugares de descanso, es más donde se queda esa energía residual en, como ya les dije, manicomios, hospitales, escuelas, lugares donde hubo como que eventos muy catastróficos. Y ahí vamos. Y está los casos extraordinarios que no pueden hacer falta. Yo sé que a ustedes les gusta que yo les dé algunos casos que los pongan helados. Está el caso extraordinario este primero, que fue el 25 de febrero de 2004. Art Bell, el conocido locutor de temas paranormales de Estados Unidos, recibió una llamada alarmante proveniente de uno de sus radioescuchas en el estado de Arizona, Estados Unidos siempre. El hombre, cuyo nombre no fue dado a conocer, pasó a describir una situación alucinante en una voz pausada y también controlada. Algunas noches antes de llamar al programa, él y su hermano habían estado sentados al frente de su casa remolque en las afueras de la ciudad de Tucson, disfrutando de unas cheves y una noche estrellada. Qué rico se oyó. Poco después vieron correr a coyotes, seguido por otros más. Era decir que venía como que un grupito de coyotes y atrás venía como que el resto de la jauría, como que si hubieran de algo, venían chillando. Los hermanos pues fueron por sus fusiles, temiendo pues que hubieran más coyotes que perjudicaran lo que fuera sus animales de corral. Ellos tenían gallinas, tenían vacas, ovejas, cabras, todo esto, y resultara pues en estragos en todo esto. Internándose lo que es en la oscuridad de la noche desértica para cazar a los intrusos, se dieron cuenta de que habían personas caminando sigilosamente entre las piedras y los árboles de la región. El motivo por el cual los coyotes se habían dado a la fuga fue ese. Los dos hermanos decidieron treparse a algunos árboles para ver qué iba a suceder, para ver a dónde iba esta gente que venía, sentían ellos que venía de lejos, pensando que se trataban de inmigrantes ilegales que iban cruzando la frontera. Entonces ellos lo que buscaban no era perjudicar el paso de alguna gente, pero querían ver qué es lo que estaba ahuyentando a los coyotes. Y lo que dice el compañero es lo siguiente: pensamos que estábamos viendo la sombra de los caminantes, pero al momento nos dimos cuenta de que no eran sombras, sino siluetas con vida propia que marchaban en la noche. Pero el grupo de sombras que transitaba por la tierra al pie de los árboles era sencillamente la avanzada de un grupo más grande. Eso quiere decir que era como un ejército de siluetas, como una ola de mar, describe él.
cuyo paso podía sentirse en la noche. El radioescucha pues explicó que por nada del mundo hubieran encendido la linterna que llevaban con ellos, ni mucho menos abrir fuego contra las extrañas presencias que siguieron rumbo sin prestar atención a los hombres. ¿Qué pudieron haber querido estas extrañas formas cuya descripción pues hace recordar, no sé si ustedes se recuerdan de estos orcos muertos que envuelven a Gandalf y al rey Rohan en las dos torres? Algo así se asocia, ¿verdad? Es inquietante pues pensar en ese escenario de estar arriba de un palo y andar viendo ahí con tu hermano lejos y todo, a ver si no le hacen algo a él. ¿Cuál era el propósito? Porque dice que ¿a dónde iban? Y eso es lo que les pregunta uno, pero ¿a dónde iban estas siluetas? ¿Tenían algún objetivo así en específico? La tradición bíblica pues también siempre ha dicho que los desiertos son el lugar reservado para los espíritus impuros. Eso también lo describe Howard Phillips Lovecraft. Yo sé que es muy horror cósmico esto de Howard Phillips Lovecraft, pero en su relato de El extraño, no sé si lo han leído, que el ser este que resulta ser como que muy despectivo hacia la gente, dice que se muda al desierto con los vampiros de la noche, porque dice que allá pues es donde él pertenece. No existe un consenso objetivo también respecto a lo que clasifique estas formas, así de una forma muy dogmática, para concluir el misterio de su presencia y su actividad en nuestro plano dimensional. Algo que sí es seguro es que las personas que han vivido esta experiencia e interactuado incluso con estos seres tuvieron una desconfiguración completa de la realidad como la conocían, haciéndoles saber que el mundo es más extraño de lo que conocen. Yo soy Luis Carlos Salazar, amigos. Este fue el episodio de La Gente Sombra. Recuerden que pueden seguirme en Twitter y en Instagram como luiscar_salazar, en nuestras redes de Cosmo Criaturas como Cosmo Criaturas, en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden mandarnos sus opiniones, sus relatos. En el asunto pueden poner el título del episodio para que sea más sencillo. Alguna otra consulta que les surja, alguna opinión o alguna propuesta de patrocinio. Estamos muy abiertos a ser patrocinados a cosmocriaturas@gmail.com. Quedo a sus órdenes. Feliz noche, día, tarde, donde lo estén escuchando.